Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, Dargan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julio, y todos mis amigos, Eury, María Elena, Nivelta. Saludos, César. Bueno estar con ustedes esta mañana. Gracias, igual. Para ustedes, la colocación de estos 3.800 millones de dólares, ¿qué representa? Julio, definitivamente el anuncio ayer de la exitosa colocación de estos 3.800 millones de dólares merece primero el reconocimiento al posicionamiento que tiene la República Dominicana en los mercados internacionales, fruto de la estabilidad exhibida en los últimos años y aún atravesando una pandemia de estas dimensiones. El futuro que se tiene por delante parecería promisorio o menos negativo que el de muchos otros países. Entonces, en primer lugar, se reconoce la trayectoria de un país. En segundo lugar, debemos reconocer también la eficiencia con que las nuevas autoridades hicieron las gestiones correspondientes para que esto pueda haberse producido de la forma que se hizo. Yo creo que en un escenario pesimista a nivel global, en el cual las finanzas de la mayoría de los países están comprometidas, esta respuesta a la oferta de República Dominicana es muy positiva. Y para que muchos amigos que nos escuchan en esta mañana entiendan, definitivamente con las necesidades que tiene el país, que tiene el gobierno dominicano, se requerían recursos adicionales. Esos recursos para atender el sector salud y muchas otras necesidades hay que buscarla por fuentes alternas. Y la forma en que se ha presentado esta emisión segmentada en el tiempo y con buenas tasas de interés alivia por lo menos el cumplimiento presupuestario de este año y sobre todo también inicia de una manera más suave el año próximo. Bien. César, sé que podríamos abundar sobre este tema, fondo de pensiones y otros, pero ahora quiero hablar a nombre de los trabajadores. Hay mucha preocupación en torno y que me plantees tú la posición de los empresarios en ese sentido, de los empleadores. Uno, regalía pascual. En base a nuestras leyes, corresponde la proporción del año trabajada. Pero los trabajadores, muchos de los cuales han estado por lo menos 6 meses sin trabajar, tienen otras expectativas. Si eso se ha dialogado con el Ministerio de Trabajo y otros sectores, eso por un lado, y por otro lado, ¿qué hacer lo que ya tienen 6 meses suspendidos, que esperan o ser reintegrados, que muchas empresas no están en capacidad para eso, o ser liquidados, que tampoco hay recursos para esto? Dos aspectos te traté. María Elena, hace apenas 6 meses nosotros no nos hubiésemos imaginado la dimensión que iba a tener la situación que estamos viviendo. Cuando en el mes de marzo se identifica el primer caso del COVID y era algo que veíamos lejos, no nos imaginábamos el efecto que iba a tener en el país. El país se paró la actividad económica, se pararon todas las actividades y eso ha afectado definitivamente el mercado laboral. La situación sanitaria sigue siendo la prioridad en la agenda, pero tiene sus efectos en todas las áreas. Entonces, en una primera fase de la crisis, el identificar y poner en marcha proyectos de subsidio y de apoyo a los trabajadores fue muy positivo y por eso apoyamos en todas sus partes el FASE y la extensión del FASE en el tiempo. Ahora bien, los trabajadores que se han incorporado en el FASE han sido suspendidos de sus trabajos, aún no han perdido esos trabajos. Por eso en los picos de esta crisis, cuando vimos que rondaba el 1.000.000 de trabajadores suspendidos, la apuesta siempre era a que pudiesen recuperar su trabajo y no el escenario adverso, que era que terminaran esos contratos y aumentar el desempleo en la República Dominicana. Entonces, en cuanto a tu pregunta del futuro, definitivamente estamos viviendo aún tiempos de mucha incertidumbre. Pero lo que esperamos es que, sobre todo en los sectores que más afectados han estado, el sector turismo, las micro y pequeñas empresas, pueda extenderse tanto como sea necesario para no afectar la estabilidad y los ingresos de esos trabajadores. Y por otra parte, que en la medida que la economía se va reactivando, pues los trabajadores suspendidos de otras áreas pueden incorporarse de nuevo a sus trabajos. Y ojalá también las empresas de todos los tamaños puedan recibir los apoyos económicos requeridos para estabilizar. Entonces, al día de hoy, al día de ayer, yo estuve revisando cifras de FASE y el número ronda los 417,000 trabajadores que siguen incorporados en FASE. Es alto, pero es mucho menor que el 1.000.000 que estuvimos viendo hasta apenas algunos meses y ojalá eso siga reduciendo. Por otra parte, evidentemente hay preocupación con el tema de las regalías
yo ahí simplemente haría referencia no solamente a lo que establece el Código Laboral, sino a la sensibilidad de muchas empresas. Los trabajadores suspendidos, en principio, la empresa no tiene la obligación de pagarle su salario, pero lo que hemos visto es que aún incorporado en fase, muchas empresas han estado completando el salario correspondiente a ellos de manera solidaria y sensible. Entonces yo creo que ahora por un lado está la parte legal, pero por otro lado la sensibilidad y la solidaridad, que siempre que se pueda, dentro de las posibilidades de cada una de las empresas, estoy seguro que va a primar y que vamos a buscar la mejor salida para que esto pueda funcionar. Anibelka. En otro orden, estamos todavía en el periodo hábil para la declaración jurada de bienes. Mucha gente ha dicho, wow, es que tenemos un gobierno de gente con un poder económico importante. No son todos, pero sí algunos de los funcionarios principales del gobierno. Favorecería el CONET, sobre todo visualizándolo a futuro, que la declaración jurada de bienes se complemente con una declaración de impuestos e inclusive con la tasación del inmueble en cuestión que declare. Esto a propósito de que algunos funcionarios ya han reconocido que inscribieron el monto del apartamento que le costó, no necesariamente el valor que tiene hoy día, o en el vehículo también. ¿Favorecería el CONET esa inclusión? Me parece muy interesante, Anibelka, sobre todo porque en estos días eso ha sido parte de la discusión pública, el monto de los patrimonios y cuánto se está declarando y todo. Pero al final del día, el tener una solidez económica no es un pecado. O sea, el hecho de que una persona tenga un patrimonio bastante amplio no significa que es dinero mal habido, ni es algo negativo. O sea, muy por el contrario, nosotros entendemos que producir dinero, producir riquezas es algo normal. Ahora bien, el que se somete a participar en el servicio público, a ocupar un cargo en el gobierno, ya inicia otra etapa de su vida. Y por eso es fundamental la transparencia, por la vinculación que tendrá en la administración de recursos públicos. Pero nosotros, si bien es cierto, tenemos una ley que obliga a los funcionarios a hacer esta declaración, no menos cierto es que año tras año nos damos cuenta de las debilidades que trae esa propia ley. ¿Qué ocurre cuando no se cumple con la ley? ¿Por qué siempre tenemos que estar extendiendo los plazos? ¿Por qué siempre hay dudas en cuanto a los procedimientos establecidos? Entonces, una revisión más profunda que permita dotar de mayor transparencia a lo que está ocurriendo es algo que puede proceder. En adición a eso, el tema de transparencia no solamente se limita a la declaración patrimonial. Si nosotros vemos, por ejemplo, que la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral, establecieron obligaciones también de declaraciones, nos damos cuenta que el simple cumplimiento de la formalidad no necesariamente demuestra todo lo que hay detrás de eso. Entonces, estamos 100% de acuerdo desde el CONEP de que se produzcan las reformas necesarias para dotar todos estos procesos de mayor transparencia. Eury. César, a propósito de la propuesta, la reunión que hubo en Palacio y la propuesta que hizo la Asociación de Industria de la República Dominicana de darle un uso más efectivo a los fondos de pensiones, ¿qué piensa la dirección del CONET en sentido general de estos planteamientos? Yo creo que es un tema en el cual todo el sector privado está alineado. Esa reunión reciente a la que hace referencia, efectivamente, bajo una coordinación de la Asociación de Industrias, ha incluido a otros gremios, como los puestos de bolsa, los propios fondos de pensiones, los fondos de inversión, y lo que hemos tratado es de alinear al sector privado en un mejor uso que contribuya al desarrollo de la República Dominicana. Así en un momento hacía referencia al tema de la generación de riquezas, y lo que estamos procurando es que precisamente los fondos acumulados tengan un uso más efectivo, que al final del día será en beneficio de los propios aportantes, porque si tiene mayor rentabilidad de esos ahorros, podremos hablar con mayor seguridad del retorno que tendrán al momento que acceder a una pensión. Entonces, cuando vemos de si funciona o no funciona, y también ha habido discusión pública en torno a este tema, no pensamos en otras restricciones que afectan al mercado. ¿Cuál es la edad de retiro? ¿Cuánto es que se está aportando? ¿En qué realmente se pueden utilizar los fondos? Y fondos que no tengan un uso no tienen rentabilidad. Entonces, es importante, sobre todo en momentos de crisis como lo que estamos viviendo, ser creativos y dentro del marco de la seguridad de los propios ahorrantes que busquemos otra forma de utilización de esos recursos. Bueno, Oli. Sí, bueno, César, enfrentamos una pandemia que nos afecta a todos. Ha hablado de que ya el 60% de los trabajadores
cesado por los primeros cierres ya están activos, es decir, de 1 millón, más de 1 millón, poco más de 400.000 están todavía en el plan fase. Se supone que esa gente no está haciendo cotización de la Seguridad Social y que hay una menor recaudación para la TCS. Ante esos factores, ante la realidad de que los que somos más optimistas pensamos que para final de año que viene tendremos la vacuna de la pandemia para el COVID, pero que es una posibilidad, no una realidad objetiva. ¿Qué piensas que podemos hacer para convivir, digamos, en un lazo de 3 años, que pudiéramos planear para poner un margen de error, en la presencia de la situación de los contagios? Bueno, esta crisis hemos tenido que segmentarla en función del momento de lo que estamos viviendo. Yo he conversado con ustedes en otros momentos en los cuales habían otras necesidades del toque de queda, de inmediatamente qué hacer con los trabajadores, el fase, y hemos ido superando. Ahora lo que tenemos que entender es que esta es la nueva normalidad y sobre la base de esta nueva normalidad deben tomarse las medidas requeridas. Entonces, hay sectores de la economía que se ven más afectados y se seguirán viendo en el tiempo. Pero el centro de esta crisis sigue siendo la situación sanitaria. Nosotros no podemos, por la situación económica o por la situación social, descuidar la situación sanitaria a un punto que nos lleve a la situación anterior. Y mientras no exista vacuna, esta incertidumbre va a permanecer. Entonces, lo que vemos en el mediano y largo plazo es precisamente que se permita fortalecer los sectores que estén en capacidad de responder, el sector comercio, el sector industrial, el sector minero, el sector agropecuario. También se protejan aquellos sectores de más lenta recuperación como el sector turismo. Nosotros, por ejemplo, en cuanto al tema del toque de queda, que también se ha estado discutiendo en esta semana, entendemos debe mantenerse el toque de queda. Entendemos que todavía hay condiciones. ¿Mantenerse tal cual o no, con ligeras variaciones? Ya en esta etapa podríamos analizar qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y, por ejemplo, el toque de queda a las 7 de la noche sabemos que genera un caos al momento de todo el mundo salir, el tapón, el que salió antes, no consiguió transporte. Entonces, quizá extenderlo 1 hora es algo que pueda facilitar eso. E igual los fines de semana, o sea, a las 5 de la tarde también interrumpe lo que es. Es muy temprano, lo que planteado. Todavía entendemos que hay condiciones para que exista un toque de queda, aunque también pueden ya justificarse que se extienda en el tiempo y permita que los trabajadores puedan regresar a su casa de manera segura. Dargan, ¿cuál es el candidato? Un momentito, Oli. ¿Cuál es el candidato o la candidata de ustedes del CONEP para la Junta Central Electoral, para la presidencia de la Junta Central Electoral? Nosotros hemos designado un comité especial para verlo. Como siempre hemos dado seguimiento a este proceso. De hecho, hoy conversaba con algunos senadores, miembros de la comisión, en torno a cómo avanza el mismo. Tenemos una reunión el lunes. Estoy seguro que haremos recomendaciones que van en torno al perfil y cuáles de los perfiles que se han sometido hasta ahora cumplen con lo que se requiere. Nosotros sí queremos seguir abogando porque ahora se amplía aún más una combinación de diferentes perfiles, que no solamente pensemos en abogados, que pensemos en personas que sepan de logística, de tecnología, de comunicación y que pueda eso contribuir a enriquecer la institución. Entonces, estoy seguro que el lunes haremos un pronunciamiento después de haber analizado los perfiles que se han presentado y cuáles cumplen con la ley y con las expectativas que tiene la población de una Junta Central Electoral modernizada. Bueno, pues muchas gracias a César Dargan, el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias, Dargan. Gracias Julio, a ustedes. César se fue, es decir, al final creo que me toca. César está todavía. Sí, un momentito. Pues gracias, venimos ahora, Oli, venimos ahora. Lo despidieron ya. Gracias, César.